a esta asamblea número 100 de la Iglesia de Dios. Robert J. Pruitt y su mensaje anual. Estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Algunas de las cosas que deben ser eliminadas de la iglesia para hacer que sea una iglesia perfecta son traídas a la luz por el apóstol Pablo en la siguiente escritura de Filipenses 1:27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Pablo fue muy específico en este siguiente pasaje, que tiene un efecto negativo en la comunión cristiana. Usted puede encontrar esto en 2 Corintios 12:20. Porque temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Vemos cómo él trató con esto y cómo Dios no estaba complacido de cómo había espíritus de error. Ya sea que vinieran de alguien en autoridad o de observación, pareciera que el apóstol estaba convencido de que había prácticas de pecado y eran toleradas en la iglesia de Dios. Así como también llevó la atención de la iglesia en Filipos. Pablo le llamó la atención a algunos individuos que tenían o estaban fallando en el testimonio cristiano y también en la iglesia. Esto se encuentra registrado y lo puede leer en 1 Corintios 1:11. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Otras admoniciones de Pablo, y las declaró abiertamente con firmeza, y estaban dirigidas a unas hermanas de la iglesia que tenían diferencia o problemas de opiniones y inquietaban a la iglesia. El apóstol Pablo les dice a estas dos hermanas, a Eudías y a Sintique, exhorto que sientan lo mismo en el Señor. Esto debe haber sido suficiente para resolver el problema, porque ya no escuchamos más de ello. Su esposa se está aparejando. Es evidente que Pablo estaba trayendo la luz al espíritu de carnalidad, que estaba trayendo confusión. En 1 Corintios 3:3, él hace esto muy claro. Algo que estaba trabajando detrás
de un problema. En sus palabras, él habla del problema. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Con estas palabras, él trae a la luz la carnalidad que se halla aún en 1 Corintios 6:6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los infieles. Usted puede notar que el apóstol Pablo está enfatizando a problemas que había entre hombres originales y no problemas con Dios, eran carnales. Parece que el apóstol Pablo no estaba contento y sintió el impulso de decir algo basado en los principios espirituales. Y él lo escribió en las palabras de 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. De estas referencias podemos aprender que Satanás puede introducirse a cualquier asunto al permitirle que se abra la puerta de la carnalidad. Es mucho mejor evitar el acceso a la puerta de la carnalidad y tomar la ruta espiritual, permitiéndole al Espíritu Santo que resuelva todos los problemas. ¿Está tratando usted de prepararse como parte de la esposa? Esta debería ser nuestra meta. Apocalipsis 19:7 nos dice que gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Este versículo nos hace saber que para el tiempo del rapto la esposa estará lista. Ese será un milagro de nuestros tiempos, y eso será cuando acontezca en la iglesia de Dios, y vamos hacia ello haciendo progreso. Las palabras usadas a estas referencias de perfección, Él va a venir por una iglesia perfecta, un espíritu, una mente, una fe del Evangelio. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Si nuestra conversación se envuelve en el Evangelio de Cristo y siempre será correcto, muchas personas se han ido mal en el camino porque se han desviado del Evangelio de Cristo. El estudio y la meditación nos dirigen a unas profundidades. One is blessed by obeying and faithful. Bible invokes the Spirit, the Holy Ghost, to better understanding by revelation. Que buscan al Espíritu Santo para mejor entendimiento. Estudian fielmente la Biblia
Y eso nos va a llevar a la perfección, teniendo una mente, y nos preparamos para el rapto. Esta debería ser la meta de cada miembro, de estar aparejado para cuando Jesucristo venga por su esposa. Ella estará orando y se está preparando ahora. La unidad de mente y corazón es un tributo necesario para ese gran acontecimiento, combatiendo juntamente por la fe del Evangelio en un mismo espíritu, unánimes. No es una tarea fácil de lograr. No es imposible, pero no es imposible porque Dios así lo requiere. Para estos últimos días en que la Iglesia de Dios está anticipando su comisión de predicar el Evangelio completo a toda criatura, se necesitará la unidad de mente y corazones para terminar esto. Sabemos en nuestras mentes que se llevará a cabo en este momento. Solo Dios sabe cómo Él llevará a cabo todo para terminarlo. Él está seguro que funcionará porque Él es el gran creador que creó el género humano en el mundo. Él tiene el poder infinito y el conocimiento con el cual guiar los asuntos de los hombres. Para que cuando ellos entreguen sus mentes y corazones a Él, Él pueda ejecutar estos milagros y va a proveer el material con el cual demostrará su poder de creador entre los hombres. Es en esta esfera de obediencia del hombre natural y el divino Dios que Dios va a llevar a cabo este maravilloso acontecimiento que es el rapto de los santos, y revela los misterios que hemos esperado conocer y vamos a ser parte de ello. Es obvio que Dios no lo llevará a cabo en un cuerpo que esté lleno de carnalidad. La carnalidad es el enemigo de Dios y no tiene parte en Él ni con sus santos. Dios reunirá a los hombres y mujeres que estarán espiritualmente perfectos, ansiosos por ser usados para el plan de Dios. La iglesia estará divinamente llena de individuos espiritualmente perfectos. La perfección y la unidad van de la mano en el proceso de perfección hasta la venida del Señor. Dios está llamando a su pueblo a la unidad de la fe en acción, en una tarea real, cuando uno tiene que hacer frente a todas las cosas de la mente humana. A medida que leemos y estudiamos acerca de los acontecimientos del rapto, encontramos que tenemos que llegar al punto de perfección en la manera que Dios lo ha definido, tanto personal como colectivamente. Usted puede ver la estructura de la enseñanza del apóstol Pablo y cómo lo explica en Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo, o sea Jesús, dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y vamos a repetir otra vez esa frase, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y todos los que tienen escrito su nombre en los libros de la iglesia, de la membresía de la iglesia, van
van a ser responsables for our perfection para alcanzar la perfección and to the measure of the stature and the fullness of Christ. a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. It's necessary. La unidad es The necesaria. word unity is a small word. La palabra unidad es una palabra muy pequeña de tan solo 6 letras, pero tiene un fuerte impacto. Above tells us that El versículo antes mencionado go in the rapture dice que va a ir en el rapto as defined in the cuando haya llegado a la perfección, como también está explicado antes. find these areas. Pablo explica esto One is a quoted Bible como está registrado en la Biblia reference. o en las referencias bíblicas. Perfección de los santos, la obra del ministerio, Of the body of Christ. para edificación del cuerpo de Cristo, Unity of the faith. la unidad de la fe, Knowledge of the Son of God. del conocimiento del Hijo de Dios, To a perfect man. a un varón perfecto, And to the measure of a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. those are the things that will be effective in one being. Esto es lo que va a llevar efecto cuando sea el ser perfecto. In their lives. Attention to these areas Debemos poner atención a las áreas de enseñar, predicar spiritual pursuit y buscar and measure lo espiritual. Eso es parte importante and will help del proceso de perfección y ayudará a la iglesia a estar lista para el rapto. makes this clear in his summation in Pablo hace esto evidente the theme en Efesios 4:13 con estas palabras: hasta que todos lleguemos unity a la unidad de la fe and of the knowledge of the Son of God. y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, Measure of the stature of the fullness of Christ. a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. That the emphasis on Usted se puede dar cuenta en el énfasis in the above de quién se habla en ese pasaje use of the phrase al usar esta frase: hasta que the todos. bride is making herself ready. O sea, la esposa se está aparejando. A considerable amount of space Una cantidad considerable de espacio en la escritura is given to the subject of unity. se da en el tema de la unidad. One reason, no doubt, Una razón, sin duda, that the major role it plays in the perfecting process. ese es el papel importante que juega en el proceso de perfección. So we Pablo lo dice: are one body in Christ. así muchos somos un cuerpo en Cristo, Members one mas of todos miembros los unos de los otros. En Romanos 12:5. God is calling his people Dios está llamando a su pueblo a la unidad de la fe y a acción. real task when one considers Una verdadera tarea que se considera difíciles en la mente natural del hombre, de la humanidad. Especialmente cuando Dios dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. about the time we think we have things going our way and then we are using Christ as a reference. Usamos a Cristo como referencia. If our mind cannot Nos- cope with him, we must accept him as a gift if we are to have these passages from the Bible Pasajes de la Biblia must be revealed to us. deben ser reveladas a nosotros. That's when Christ made Es cuando Cristo declaró did not understand, cosas que los hombres no entendían. they would go to him. He could say, and it's Él podía decir, my thoughts are not él pudo decir: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. go so far. But to those that cannot be understood, Pero hay cosas que no se pudieron entender, pero tuvieron que ser reveladas por divine revelation, revelación divina. without prayer, fasting, or showing your Sin oración o ayuno o estudio personal, mind and destroy it by el diablo podía tomar la mente natural y destruir la verdad bíblica por medio de la decepción y la confusión
unity in the will of God. La importancia de la unidad en la voluntad de Dios evidentemente es manifestada en la Escritura, donde dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. What is it about us that we cannot get together and come up with a unified Y es donde debemos llegar a la unidad, treatment of the word? a la unidad en la palabra. Now, Paul said again, Pablo dice: beseech you, brethren, by the os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, you all speak que habléis todos una misma cosa. It's all right if Christ Está bien si Cristo es in our mind o nos está dirigiendo en la mente to do that. para que podamos hacer ello, The infinity of Christ and His power. y estar en Él con su poder, That you may all speak para the que same thing. todos hablemos la misma cosa No visions among you. y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos Mind, en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corinthians 1. Primera de Corintios 1:10. Pablo aquí les ruega a los santos estar en una misma mente y es de ser de un mismo parecer. Impossible unless the Holy Esto hubiera sido imposible al menos que el Espíritu Santo se le permitiera revelarlo a las mentes. the bride, you're making yourself ready. La esposa se está aparejando. Receiving promises. Las promesas, There will be items of business and other decisions hay negocios y otras decisiones in which the qualified male members will be given an opportunity for a unanimous agreement. para llegar al acuerdo unánime. Many times some of those who are qualified Aquellos que estén calificados sienten que Dios les ha dado la recomendación, la cual obtendrá una victoria. Pero luego ven que la recomendación no recibió el acuerdo unánime de la asamblea. A veces Satanás puede ocasionar que esa persona pierda la fe. Pero recuerde cuando comencé este mensaje que expliqué en cuanto a lo carnal y lo divino, que la carnalidad está del lado del hombre, llevando a la confusión. Pero debemos recordar las palabras de Dios que dijo: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aquí quiero que ustedes repitan después de mí: la esposa se está aparejando. Vamos a decirlo juntos: la esposa se está aparejando.